¿cómo están? Hoy vamos a conocer algunos vocabularios del idioma quiché y lo vamos a hacer a través de la siembra del maíz, el proceso de la siembra del maíz. Muy bien, para el proceso de la siembra primero pues necesitamos semillas. Acá tenemos algunas semillas, algunas mazorcas que se dejan apartado en las cosechas que se realizan en octubre, noviembre, y aquí los tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es desgranar nuestra semilla que tenemos aquí en estas mazorcas. Mazorca en quiché es jal, y semilla y ja. Bien, vamos a proceder a desgranar nuestra mazorca. Desgranar en quiché es piqik, así como verbo, piqof y shim. La selección de la semilla es un proceso que se realiza cuidadosamente, eligiendo las mejores mazorcas y mejores granos para tener mejores cosechas cada año. Y estas semillas se conservan en lugares delicados. Bien, ahora que tenemos desgranado nuestra semilla, vamos a proceder a realizar la siembra. Cuando ya se tiene la semilla, que es hija, se coloca en este instrumento que nuestros abuelos le llamaban ahuepal. Y también donde se guarda otras semillas como el frijol. Frijol en quiché es quinak. Otras semillas como el chilacayote. Chilacayote en quiché es qoq. Esa es la semilla. Ahora vamos a también utilizar el asadón. En quiché asadón es asarrún. Ahora se procede a limpiar, raspar la tierra hasta que se encuentre mojado de la tierra. Tierra en quiché es uleo. El maíz se poliniza con el viento, por eso es mejor plantarlo en grupo. Esto ayuda a la germinación del polen. La semilla se planta de 1 a 2 pulgadas de la superficie del terreno. Ahora se colocan las semillas, que muchas veces o en su mayoría son 7 granos de maíz. Jun, kiep, oship, kajip, hop, wakip, wukup. 7 granos de maíz. 1 es jun, 2 kiep, 3 oship, 4 kajip, 5 hop, 6 wakip, 7 wukup. También se coloca un granito de frijol como semilla, 1 de chilacayote y 1 de ayote. Ayote en quiché es mukun. Muchas veces estas semillitas se siembran antes de la siembra del maíz. Ahora lo dejamos junto, solo para que veamos qué semillas se utilizan o se siembran al momento de la siembra.
Para la población maya, el maíz es un elemento muy importante. Es la base de la alimentación diaria. La población maya basa su economía en la agricultura, especialmente en el cultivo del maíz, como elemento de subsistencia, ya sea por consumo o por venta. La siembra del maíz también lleva consigo actividades que los abuelos veían muy necesarias antes de esta actividad. Por ejemplo, la posición de la luna, que nos indica en qué momento exacto poder sembrar, o algunas señales en el cielo, como las nubes, el aire. En el momento de la siembra del maíz, la familia se reúne y ve esta actividad como una fiesta que lleva consigo la esperanza de una buena cosecha. Tendrá la familia durante todo un año. En algunas partes realizan algunas actividades de siembra, como comer plátanos en el terreno para tener cosechas grandes o mazorcas grandes. También es el momento propicio para reunirse en familia y almorzar dentro del terreno con algunos elementos gastronómicos esenciales en la región, como caldo de gallina criolla o algunos otros alimentos. Por eso es tan esencial e importante esta actividad para nuestros abuelos. Pasados los días, vemos cómo brota la milpa del suelo. A la milpa o a este tamaño de la milpa le decimos en quiché apish. Después de unas semanas vemos cómo crece la milpa ya con hojas. Y a esta hoja en quiché se le llama tzalik. Y su forma de cortarlo es esta. Acá entre la milpa vemos una pequeña planta, bledo es tez, en quiché tez.